Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey, Él es Rey. El Señor les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Un saludo muy especial para todos aquellos que nos están observando y escuchando a través de las diferentes redes sociales. También un saludo muy especial para aquellos que nos escuchan a través de la radio. Un domingo más para exaltar y glorificar el nombre de Dios en nuestros hogares. Un domingo más para estar reunidos glorificando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad quiero llevarlos a un pasaje de la palabra del Señor que lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 1 y siguientes. En este pasaje encontramos el momento, el episodio, cuando nuestro Señor Jesucristo sana a un siervo de un centurión. Y en este pasaje podemos encontrar algunos puntos importantes que podemos poner en práctica en nuestras vidas hablando sobre la fe. Recuerde que la fe es un tema sumamente importante en la vida de todo creyente. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Así que en este pasaje podemos encontrar o extraer algunos principios, algunos puntos interesantes, importantes, de los cuales podemos aplicar en nuestro diario vivir y en nuestra fe cristiana, en nuestra fe en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Leamos la palabra del Señor en esta oportunidad. Lucas capítulo 7, versículo 1 y siguientes. Dice la palabra de Dios: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo,
por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor bendiga nuestras vidas a través de su preciosísima palabra. En el pasaje que acabamos de leer, podemos observar de que Jesús se maravilla de la fe de un hombre que por su condición de militar romano, pudiéramos pensar que tuviera tal vez una mente pragmática y que no tuviera interés ninguno sobre los asuntos religiosos judíos. Sin embargo, la fe de este centurión produjo en Jesús una admiración tremenda, hasta el punto de que Jesús elogió la fe de este centurión y reprochó a los judíos, diciéndole que ni aún en Israel había encontrado tanta fe como la fe de este centurión. Es interesante pensar y saber de que fue la fe de un pagano que produjo los elogios de Jesús y no la fe de un judío. Ahora, la pregunta que nos cabe en esta mañana es la siguiente: ¿qué tipo de fe tenía este centurión que produjo los elogios de Jesús y al punto de que reprochó la incredulidad del pueblo de Israel? ¿Cómo fue o cómo era la fe de este centurión que produjo de alguna manera los aplausos de Jesús? Yo quiero invitarles a que vayamos ahí a la palabra del Señor una vez más y extraigamos de allí algunos puntos importantes, los cuales podemos aplicar en nuestras vidas, hablando sobre el tema de la fe. Y recuerde que el tema de la fe es sumamente importante en nuestra vida como cristianos, porque, repito una vez más, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo creo que una de las cosas que puede resaltarse en la vida de este centurión es que este centurión tenía una fe humilde. Sí, una fe humilde, mis amados hermanos. ¿Cómo podemos notar esto? ¿Cómo podemos ver esto? En el versículo 3 del capítulo 7 ahí de Lucas dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanara a su siervo. Se evidencia principalmente por la posición del centurión. Quiero decirles que el centurión no era cualquier persona, no era una persona común y corriente de aquellos tiempos. El centurión era una persona que tenía una vida prestigiosa y respetable dentro de los judíos y dentro del Imperio Romano. El centurión era como la columna vertebral dentro del Imperio Romano. Este hombre tenía bajo sus órdenes a 100 soldados, los cuales él gobernaba, los cuales él dirigía. Era el Señor sobre estos 100 soldados. Aparte de eso, de la vida respetable, de la vida que tenía entre los judíos y entre los romanos, era un hombre también rico, era un hombre de una posición económica sólida, porque dice en el versículo 5, si usted lo puede leer allí, dice que los ancianos que fueron a rogarle a Jesús en nombre de este centurión, dice que le concediera esto, dice los ancianos, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Si el centurión pudo edificar una sinagoga, quiere decir que el centurión tenía dinero. Era una persona rica, era una persona con una posición económica sólida. Así que era un hombre pudiente, tenía dinero. Entonces, observemos una cosa. Un centurión, un hombre respetuoso, un hombre respetable, una autoridad dentro del Imperio Romano y una autoridad dentro del pueblo judío. Pero aparte de eso, era un hombre millonario, era un hombre adinerado, porque tenía la posibilidad aún de construir una sinagoga para los judíos. Pero sin embargo, mis amados hermanos,
la posición económica de este centurión, el aspecto social, el hecho de la vida prestigiosa, su posición como soldado en la milicia de los romanos, no le impidió venir a Jesús y rogarle que le sanara a su siervo, porque él quería mucho a ese siervo. Hay mucha gente que no se acerca a Jesús por su posición económica. Hay mucha gente que no se acerca a Jesús porque su posición social dentro de la sociedad le impide acercarse a Jesús. Sin embargo, para este centurión no fue impedimento poder venir con humildad, acercarse a Jesús y a rogarle que le sanara a su siervo. La humildad es un aspecto importantísimo en la vida de todo ser humano. La Biblia dice que Dios mira al altivo de lejos, pero al humilde lo mira de cerca. Dice también en el Salmo 51, versículo 17, en su parte B, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová. Era una fe humilde, mis amados hermanos. Se evidencia por el ruego que este centurión hace a Jesús. Varios versículos aquí en el capítulo 7 observamos la palabra ruego. Era un clamor, era un ruego de humildad. Se humilló ante Jesús rogándole que viniese y sanara a su siervo. Muchas veces he escuchado personas, cristianos, que no le ruegan al Señor, sino que le exigen al Señor. Y nosotros, mis amados hermanos, no podemos ir ante la presencia de Dios a exigir absolutamente nada. Nosotros somos polvo. Venimos del polvo y al polvo vamos. Si es cierto de que Dios nos ama como sus hijos, pero nosotros debemos amarlo a Él como Padre y como Señor, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros no estamos en ninguna posición para exigir absolutamente nada delante de Dios. Debemos ir en humildad, en ruego, en clamor, con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado, mis amados hermanos, Dios no lo desprecia. A veces he escuchado de creyentes este tipo de oración: Señor, te ordeno que hagas esto o que hagas aquello. Esa no es la forma bíblica como la palabra de Dios me enseña que debemos acercarnos ante la presencia del Señor. La palabra de Dios dice en Apocalipsis que cuando los 24 ancianos dice que se postran delante del que está sentado en el trono, echan sus coronas y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Entonces debemos acercarnos a Dios en humildad, humildes, con sencillez de corazón, rogándole al Señor y poniendo delante de Él nuestras peticiones, diciéndole: Señor, si es tu voluntad, Padre eterno, te ruego, ayúdame en esto, sáname, libértame, ayuda a mi familia. En humildad, mis amados hermanos, no en exigencia. En ningún aspecto de la Biblia usted encuentra a un David, por hablar de un personaje bíblico, exigiéndole a Dios absolutamente nada. Usted encuentra a un David humilde. Usted encuentra a un David humillado delante de la presencia de Dios. Usted encuentra a un David en ruego delante de la presencia del Señor. Un David con humildad. Un Pablo con humildad, un Mateo con humildad, un Juan con humildad. Dios quiere que te acerques a Él con humildad, no con arrogancia, no con soberbia. Señor, vengo delante de ti humillado, delante de ti, Padre eterno, solicitando, Señor, tu favor, solicitando tu ayuda, solicitando tu misericordia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice la palabra de Dios. La fe de este centurión era una fe humilde, era una fe de humillación. ¿Ven? Esta es una característica, una primera característica que podemos ver de la fe de este centurión. Una segunda característica que podemos observar de la fe de este centurión es que fue o es una fe que reconoce la autoridad del señorío de Cristo.
reconoce a Cristo como Señor sobre todas las cosas. En el versículo 6, allí podemos leer, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa del centurión, envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Él reconoció a Jesús como Señor. Tú estás por encima de mí. Tú gobiernas por encima de mí, a pesar de mi posición, a pesar de mi dinero, a pesar de mis capacidades, a pesar de mis experiencias, a pesar de estar en el imperio que gobernaba en aquel momento. Tú, Señor, estás sobre mí. Tú gobiernas sobre mí. Tú eres Señor. Fíjate que aún allí el mismo centurión dice: no me presenté ante ti porque no era digno, Señor, de estar delante de tu presencia. Y lo declara como Señor. La palabra Señor en la Biblia significa el que gobierna, el que manda, el que guía, el que está por encima de mí. La fe de este centurión era una fe que reconocía la autoridad de Cristo Jesús como Señor sobre todas las cosas, como Dios. Tú eres el Señor. Tú eres el digno de recibir la gloria y la honra. Mis amados hermanos, nuestra fe tiene que reconocer a Cristo como Señor de nuestras vidas. Ah, pastor, pero eso parece elemental. Sí, pareciera elemental, pero en la práctica no es elemental, mis amados hermanos. Cuando yo digo que Jesús es Señor, yo tengo que hacer lo que Jesús me manda que haga y dejar lo que Jesús me dice que debo dejar, porque lo reconozco como Señor en mi vida. Amén. En la vida de este centurión había pasado algo, o estaba pasando algo. Yo creo que este centurión había dejado el politeísmo, en la adoración a los dioses, como los romanos lo hacían en aquel tiempo. Era la costumbre de los romanos, adorar a varios dioses. Pero este centurión había dejado eso atrás y estaba adorando al único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Dios. Había dejado atrás a los dioses ajenos y paganos de los romanos y había entonces enfocado su fe y su mirada y su corazón al único Dios verdadero. Por eso lo reconoce como Señor de su vida. Amén. Y un tercer punto, mis amados hermanos, es que la fe de este centurión era tan grande de que impidió de que la duda se apoderara de él. Sí, Señor. ¿Cómo lo podemos evidenciar? Cuando el centurión le dice en el versículo 7 al Señor: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo será sano. Fíjese la fe de este hombre. Di la palabra, envía la palabra, Señor, y mi siervo será completamente sano. La fe de este centurión era tan grande, mis amados hermanos, que impedía de que la duda pudiera apoderarse de él. Tenía una fe grande en Dios, en Jesús, de que la palabra, solo la palabra de Jesús podía sanar a su siervo. Solo la palabra de Jesús podía recuperar, decirle al espíritu de muerte que saliera de su siervo, y su siervo iba a levantarse de ahí, del lecho de la muerte.
solo la palabra. Señor, no es necesario que entres. Usted observa en algunos otros párrafos bíblicos, episodios bíblicos donde Jesús, por lo menos en el caso de la hija de Jairo, entró a la casa de la casa de Jairo, entró al lugar donde estaba la hija de Jairo y se posó allí. En otros casos, Jesús entraba, por lo menos cuando sanó o levantó, a Lázaro después de 3 días de muerto, Jesús fue para allá. En este caso en específico, el centurión le dice a Jesús: no es necesario que entres. Yo tengo tanta fe en ti, Señor, que si tú envías la palabra, yo estoy seguro de que mi siervo se va a levantar de su lecho de muerte. Mis amados hermanos, esta es la fe que mueve el poder de Dios. Una fe en el cual no dudamos absolutamente nada. No dudamos de la grandeza y del poder de Dios. Señor, envía la palabra y mi siervo será sano. Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor aumente nuestra fe cada día en Él, en estos momentos tan difíciles, en estas situaciones apremiantes en las cuales estamos viviendo como pueblo, como nación. Que nuestra fe no decaiga, que la duda no se apodere de nosotros, sino que la fe permanezca firme en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor y su poder es inagotable. Él es el Dios de lo imposible, Él es el Dios que todo lo puede, mis amados hermanos. Así que vayamos a Él con humildad, vayamos a la presencia de Dios reconociendo que Él es Señor y vayamos a su presencia sin dudar absolutamente nada. Y el Señor moverá su poder y su gloria a favor de nosotros. A mis amigos que nos están escuchando, que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales, que nos escuchan a través de la radio, Dios, Jesús, tiene sus brazos abiertos para recibir. Abre tú las puertas de tu corazón y ven a la presencia de Dios. Con una oración sencilla, reconociendo tus pecados delante de Él y reconociendo que Él es Dios, tú puedes venir ante su presencia. Sus brazos están abiertos. Él no te va a abandonar. Le puedes decir ahí donde estás: Señor Jesús, reconozco mis pecados. Reconozco, Señor, que te he ofendido con mis actitudes, mis pensamientos y mis palabras. Perdóname, Señor, necesito tu perdón. Yo te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te recibo como el Dios de mi corazón. Siéntate en el trono de mi vida. Quiero que desde ahora en adelante gobiernes cada paso de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde. Amén.